Y el lunes es 23 de octubre, el famoso 23 de octubre. Así que también vamos a analizar lo que fue aquel ataque por parte de ciertos opositores que llegaron hasta los jardines del Palacio de López, donde mataron a 11 chicos jóvenes del Colegio Nacional de la capital en aquel momento y del Colegio de Niñas también. Y bueno, fue una masacre por simplemente acusar al gobierno de José Patricio Guyari de que nos estaba armando bélicamente para enfrentar a Bolivia. Sin embargo, el gobierno de José Patricio Guyari estaba haciendo un trabajo encomiable, porque justamente hizo venir las famosas 2 cañoneras, las únicas cañoneras que hasta el presente tiene Paraguay, cañoneras de río, y en aquel momento eran las más modernas del planeta. Nadie sabía. En ese momento solamente 5 personas sabían de que se estaban construyendo en astilleros italianos estas cañoneras, porque en esa época no había ni crónica ni popular, pues. Entonces solamente 5 personas sabían lo que estaba pergeñando el gobierno, justamente para contrarrestar aquel ataque o la invasión al territorio del Chaco por parte de los bolivianos. Bueno, y se ganó la guerra sin prestar un peso a nadie. Imagínense. Quiere decir que el gobierno de Guyari hizo un muy buen trabajo. El gobierno de Eusebio Ayala, que fue el que estuvo ahí cuando lo de la guerra, pero el que preparó la cuestión bélica, el que mandó comprar los aviones Potest de Francia, el que trajo las bazucas, que era la última revelación en el campo bélico, el que mandó traer también estos barcos anunciados, comentados, los cañoneros. En realidad el ideólogo de los mismos fue Eligio Ayala. Pero todos esos gobiernos hicieron mancomunadamente las cosas y muy bien, muy bien. Consiguieron que esas cañoneras estén acá. ¿Y de qué sirvieron las cañoneras? Transportaban al ejército paraguayo hasta allá, hasta Puerto Casado. ¿Cuántos viajes hicieron las cañoneras para llevar a todo el ejército paraguayo que tenía su concentración ahí en el Defensores del Chaco? Por eso se denomina ese estadio así, pues. Ahí estaban concentradas las tropas e iban pasando, llegando hasta el puerto, se subían ahí a estos cañoneros e iban hasta Puerto Casado. Ahí estaba el tren preparado, se lo subía ahí e iba este tren hasta un sector importante del medio del Chaco, por ejemplo, ¿verdad? Hoy no tenemos ni tren, hoy no tenemos ni línea aérea con bandera nacional, hoy no tenemos ni flota mercante del Estado con buques de ultramar. ¿Fuimos para adelante o fuimos para atrás? Ustedes nomás ganamos una guerra que duró 3 años, del 32 al 35, sin pedir un peso a nadie. Acá para hacer un baño se pide préstamo. Para hacer un baño. Y despilfarran ahí en la cuestión del acueducto 110 millones de dólares en 10 años, donde nadie construyó nada, sino al contrario, comieron los 110 millones de dólares durante estos últimos gobiernos. Así que hay que medir un poco las historias. Cómo era aquella gente de antes y cómo es la gente que administra nuestro país hoy. Este gobierno nuevo no entra acá porque tiene 2 meses. Pero esto yo quiero que escuche el nuevo gobierno para que obre en consecuencia positivamente, ¿verdad? Que no vaya a errar de camino,
que no vaya a errar de camino. Bueno, o sea que más o menos rápidamente, a vuelo de pájaro, les historié una cosa fundamental. El lunes es el 23 de octubre, que el pobre presidente Guyari no sabía nada, que salió la guardia de su palacio, porque esa guardia advirtió a la gente que no entraran al límite, a los jardines del palacio. Y lo mismo atropellaron y por supuesto empezó la balacera. Después lo culpa y salió ahí, escuchó las ráfagas a esta Guyari cuando fue recibido con todos los honores en Buenos Aires por el presidente Alvear de la Argentina. Era presidente electo en ese momento, y todo Buenos Aires paró, o toda Buenos Aires paró para recibir al presidente paraguayo. Qué respeto se le tenía al presidente paraguayo electo en ese momento, el presidente Alvear. En Buenos Aires, seguramente el bulevar, la avenida más importante de la Argentina se llama Alvear, ¿verdad? Una de ellas, en memoria de ese presidente de la Argentina. Ahí está José Patricio Guyari. Salió él de su oficina gritando: paren, paren, ¿quién dio la orden de disparar? Y por supuesto el jefe de la guardia, después de varios reclamos a que no se avance ahí sobre el jardín del Palacio de López, ordenó a los efectivos a que abran fuego. Y ahí murieron 11 chicos jóvenes, lamentablemente. Pero el día antes, que nadie cuenta también esta parte, esta propia manifestación, los que se fueron a manifestarse, porque estaba toda la oposición detrás de los chicos del Colegio Nacional. Los chicos del Colegio Nacional, tanto de niñas como de varones, eran carnada nomás. Los ideólogos estaban detrás, para sacar rédito y ventaja. El día antes se fueron a también tratar de quemar la casa del presidente y apedrear la casa del presidente, y al hijo del presidente, que estaba en uno de sus balcones, que tenía 11, 12 años, una cosa así, le llegó una pedrada en la frente. Se quemó la puerta de entrada, quemaron. Eso nadie dice. O sea que no es que Guyari inició esta historia. Por favor, vuelvo a insistir. Decían que el gobierno no se estaba preparando. ¿Y cómo no se está preparando si llegaron las cañoneras, llegó todo ese armamento y después se ganó la guerra? Por favor. ¿Y hoy qué va a pasar si tenemos algo bélico nosotros? Yo quiera que no se tenga, pero ¿quién va a salir ahí a decir: aquí estamos los valientes? A ver, ¿quién va a hacer eso? ¿Quién nos va a defender? Si nadie nos defiende frente al Brasil respecto a Itaipú, o lo que está pasando con la Argentina, bla, 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 bla. Y después, nuestro fútbol, ¿cómo está? Calamitoso. Metió el que tiró el escupitazo, honró su nombre porque marcó el único gol en estos 4 partidos. El siguiente no sé con quién va a ser. Uruguay le ganó 2-0 a Brasil, por ejemplo. Yo quiero ser como el Uruguay nomás. En todos los aspectos quiero ser como el Uruguay. Como equipo de fútbol, como gobierno, como país, cómo se trata a la gente a nivel salud, a nivel cultura, y esa predisposición que tiene el Uruguay de abrirse paso y de negociar como país individual con todos aquellos mercados que podrían ser factibles a favor de los 3,5 millones de uruguayos. No depende el Uruguay del Mercosur, que para nosotros es un merconada, porque no nos hace nada, no somos nada. Los argentinos nos detienen las bananas. Nadie paga a los productores de banana en territorio argentino. ¿Cuánto se tarda ahí entre Encarnación y Posadas para pasar? 7 horas. Una vergüenza. ¿Y dónde está nuestra respuesta a nivel Cancillería, a nivel Presidencia?
Vuelvo a insistir, este señor entró hace 2 meses, o sea que tiene un corso de contramano sobre la cabeza dejado por el gobierno de el famoso Mario Abdo Benítez, que sumió, no sé dónde está, sumió, desapareció. También, así como los miles de millones de dólares prestados. Porque antes de que asuma Mario Abdo Benítez, el Paraguay debía 7.000 millones de dólares. Hoy debe 15.000 y más millones de dólares. ¿Qué se hizo con esa plata en 5 años? ¿Qué se hizo? ¿Cuánta gente murió acá en la pandemia? Más de 20.000 personas. ¿Qué se hizo? Hoy, viniendo acá a la radio, a la cabina, a la televisión, estaba viendo a una señora abrir unas bolsas de basura. Hoy me caló hondo eso. Quiere decir que ya nos está tocando el estómago a muchos acá en Paraguay la situación que impera, no solamente aquí, sino en la región. Es como está esa gente de Tacumbú. Yo les conté eso, se mostró, hay imágenes. De la basura empiezan a escarbar, a sacar algo, un pedazo de tomate, un pedacito de lo que sea, un limón podrido, para tratar de hacer algo para su tereré o comer lo que sobra, el resto de la basura. Esa es nuestra situación, señoras y señores. Fíjense si vamos a una guerra armada. Yo creo que lo mejor es, vuelvo a insistir, como varias veces me han escuchado, empezar a aprender el portugués. A escribir el portugués. Porque hablar cualquiera habla. Mal o bien, pero habla. A escribir el portugués correctamente. Y que nos anexe nomás Brasil. Y en un año vamos a tener carreteras, puentes, aeropuertos. Vamos a tener un mercado de 220 millones de personas. Fantástico, ¿no les parece?